Amados hermanos, un grato placer estar con ustedes cada semana para compartir el estudio de la palabra del Señor y poder entender mejor el mensaje de Dios para nuestra vida. Así que espero que este día miércoles sea un día de bendición para usted, como lo es también para mi propia vida. Así que les invito a poder entrar en este estudio que sin duda traerá una gran bendición para nosotros. Vamos a orar al Señor, vamos a comenzar en oración, porque es el mejor camino para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento y podamos comprender mejor lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia con nosotros, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es atingente a nuestros tiempos y nos alienta en lo que nosotros podemos hacer. Te ruego que esta tarde noche ya, Señor, al estudiar tu palabra podamos sentir el gozo de tu presencia y la gracia tuya y tu amor maravilloso sea con cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ese es nuestro estudio de este tiempo, de este periodo, y vamos a hacer vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y la primera carta del apóstol Pablo a Corintios sirve como un modelo para tratar asuntos que son comunes también a la iglesia de hoy. Pareciera ser que en algunas cosas fueran para el tiempo que el apóstol estaba escribiendo y para las iglesias en particular. Sin embargo, muchas de las cosas que ocurren en la iglesia del primer siglo son elementos que ocurren también en nuestro tiempo y que las iglesias de este tiempo también experimentamos y también vivimos y también podemos compartir y apreciar que eso es absolutamente así. Por lo tanto, cuando miramos lo tenemos que ver en ese contexto, en un contexto incluso multicultural, diríamos. La iglesia de Corinto, que como dijimos era una ciudad griega, pero que había alcanzado una corrupción moral tan elevada que la hacía estar en esos aspectos por encima de otras. Había sido una ciudad romana, había sido establecida como una ciudad romana, y por lo tanto la iglesia que se había constituido y que había sido establecida y que estaba establecida allí, ¿no es cierto?, durante la estadía del apóstol Pablo en Corinto, como hemos dicho, aproximadamente unos 18 meses estuvo ahí, eso lo dice el libro de los Hechos, ¿no? Estando en su tercer viaje misionero, Pablo se entera de que hay serios conflictos en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuáles eran estos conflictos? Unos convertidos pensaban que lo que era lícito también era aceptable. Y Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 6, quiero leerlo, capítulo 6, el versículo 12, dice el apóstol Pablo algo que es muy cierto, ¿no? Y dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, ¿ya? Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no necesariamente todas convienen. Y lo mismo el apóstol Pablo afirma en el capítulo 10, el texto 23 de esta carta, y él dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, ¿cuáles de aquellas cosas que nosotros podemos encontrar en nuestra sociedad sirven para la edificación de mi vida espiritual, tanto de mi familia como también de la iglesia, de mi entorno, de los que están allí? Entonces, muchos de ellos pensaban simplemente, si es lícito, tienen que aceptarlo, tienen que hacer así. Por lo tanto, ellos continuaron con muchos de sus patrones anteriores, repetían los mismos pecados, hacían las mismas cosas, porque a ellos les parecía que estando algunas cosas lícitas, simplemente estaban permitidas. Otros continuaban malinterpretando, malentendiendo verdades cristianas debido a que habían influencias de enseñanzas falsas. Porque ellos, por ejemplo, comenzaron a aceptar
que enseñanza falsa en cuanto a la resurrección de Jesús. Y ellos comenzaron a aceptarlas dentro de ellos. También habían informes que llegaban a Pablo y que uno puede ver también en el desarrollo de la carta, informes que hablaban de inmoralidades sexuales, como por ejemplo el hecho de que un muchacho tenía una relación íntima con su madrastra, ¿no? En el capítulo 5 nosotros encontramos esta verdad que el apóstol Pablo dice: de cierto se oye entre vosotros, dice, que hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, estamos hablando, dice Pablo, de cosas que ni siquiera se nombran entre los gentiles. Y luego, en el capítulo 7, el versículo dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, si no hay un trabajo serio, espiritual, y que Dios tome parte en todas las áreas de la vida, entonces Pablo dice, estas cosas ni siquiera debían estar en ustedes. Por lo tanto, Pablo siente la gracia del Espíritu Santo sobre su vida y se siente motivado a escribirles esta carta aproximadamente por ahí por el año 55, 60, dicen algunos, como una segunda carta. Porque parece ser, y por lo que nos dice el capítulo 5, el versículo 9, que el apóstol ya les había escrito antes. Fíjense lo que dice el versículo 9. Os he escrito, dice, por carta, no os juntéis con los fornicarios. Pablo está citando aparentemente una carta que ya les habría enviado anteriormente y que sin embargo los hermanos no habían prestado atención. Y eso suele ocurrir en la iglesia, que los hermanos no presten mucha atención a aquellas cosas que tienen que ver con la enseñanza de las Escrituras, y por lo tanto eso les permite alejarse rotundamente de Dios. Así es que Pablo, en esta inspiración del Espíritu, él se motiva a escribirles porque como un adelanto de lo que él cree será su visita posterior. Él espera visitar la iglesia, estar con ellos. Él espera, ¿no es cierto?, a través de esta carta corregir esos errores, pero fortalecerlos, fortalecer la enseñanza, digamos, ¿no es cierto? No los errores, sino que fortalecer su enseñanza a través de una visita presencial, usando el lenguaje de hoy, ¿no es cierto?, estando presente, estando ahí con los hermanos y decirles en su propia cara que lo que estaban haciendo no estaba bien. Él quería que ellos pudieran comprender que la gracia de Dios es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados, para corregir las imperfecciones de la conducta cristiana, y que podría entonces de esa manera ayudar al creyente, motivarlo, impulsarlo a vivir, ¿no es cierto?, de una manera que agrade al Señor. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, el versículo 10, que quiero leer también para ustedes. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 15. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si algo he logrado, si algo he alcanzado, es porque he procurado actuar conforme a la gracia de Dios, conforme al camino propuesto por Dios. Eso es, ¿no? Ahora, para Pablo eso es muy importante y que los hermanos lo entiendan. Luego de estos versículos 1 al 3, por ejemplo, y de esta oración de gracia que el apóstol Pablo nos deja registrar en los versículos 4 al 9, él comienza de inmediato a enseñar acerca de esta conducta que necesita ser corregida. Hay un problema serio en la iglesia y que necesita ser corregido. Por lo tanto, en razón de estas divisiones que había en la iglesia, Pablo apela a la unidad de los hermanos, ¿no? Él hace énfasis sobre la necesidad de que la iglesia pueda estar en unidad y les muestra cuáles serían, en el capítulo 4, cuáles serían los medios para lograr esa unidad. Es decir, cómo pueden lograrla, ¿no? Cómo pueden alcanzarla.
Por lo tanto, el hecho de los creyentes incluso tenían conflictos entre ellos, en algunos casos, ¿no es cierto? Y en lugar de solucionarlos como hermanos, de dialogarlos, de someterlos, ¿por qué no? Incluso al escrutinio de hermanos más avesados, más antiguos en la iglesia, ellos preferían llevar todas estas cosas a una corte humana. Por eso que Pablo dice, no son cosas para llevar a una corte humana, esto son otras cosas. Yo quiero leer el capítulo 6 que Pablo nos plantea aquí en esta enseñanza, y él nos dice lo siguiente, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas más cosas en la vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir, ¿acaso ustedes no son capaces de llevar sus situaciones, sus problemas, sus inquietudes, sus dificultades para que esto, ¿no es cierto?, sea solucionado al interior de la iglesia y no tengamos que llevarlo a un plano fuera de ella, ¿no? Por eso que Pablo tenía que tratar de solucionar esto. Ahora, también Pablo corrige esta enseñanza libertaria, ¿no es cierto?, de esta relación que había con las sacerdotisas de Afrodita, esta diosa llamada la diosa del amor, ¿no?, que estaba en la cima de Acrópolis. Allí estaba el templo de ella, donde laboraban durante el día estas mujeres, pero por las noches se paseaban por las calles de la ciudad, es decir, eran prostitutas. El uso de sus servicios por hombres cristianos, Pablo lo condena en el capítulo 6, ¿no? Desde el versículo 1. Entonces, ya Pablo en el capítulo 7 comienza a cambiar un poco la corrección de conducta que los hermanos debían considerar. Él contesta varias preguntas acerca del matrimonio, por ejemplo. Enseña sobre el uso apropiado de la libertad cristiana. ¿Para qué somos libres? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de libertad cristiana? ¿No? Contesta estas preguntas acerca, como dije, del matrimonio, pero también les enseña acerca de cómo debemos vivir nuestra libertad. El Señor de qué nos libertó y qué cosas nos están permitidas hacer. Eso en el capítulo 8. Pablo discute también con ellos y les enseña acerca de la comida que ellos estaban usando, ¿no?, previamente de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, ¿pueden ustedes comer de esto? ¿No? Esto preocupaba a los corintios. Habían hermanos que comían de lo sacrificado a los ídolos. Pero además de eso, Pablo describe cómo comer con liviandad aquello produce una seducción, ¿ya? Produce una seducción a adorarlos también. Y así entonces Pablo trata todos y cada uno de estos temas en esta carta. Aunque esta carta tiene duros reproches, sin embargo, al final de ella, Pablo hace un recordatorio de la gracia del Señor. Esta gracia redentora, esta gracia salvadora del Señor. Por lo tanto, comencemos a analizar, ya mirando desde el texto mismo, lo que el apóstol Pablo nos enseña en los textos 1 al 8. Ahora, el tema central de este capítulo, lo que destaca es la centralidad del Jesucristo, pero este Jesús crucificado, este Jesús que va a la cruz para provisionar al hombre de salvación, para proveer al hombre de salvación, pero que es necesario que Él vaya a la cruz. Sin ir a la cruz no habría esta posibilidad de que el hombre fuera salvo. Entonces, Pablo
comienza esta sección, ¿no es cierto?, con estos saludos, estas expresiones. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿no? Aquí Pablo menciona, ¿no es cierto?, qué clase de apóstol él era. Él dice que Dios lo llamó un apóstol, y que Dios le llamó y el Señor Jesús le alcanzó camino a Damasco, y que después el mismo Espíritu lo habría llevado al desierto de Arabia, ¿no?, donde él habría recibido la instrucción de Dios en relación a su ministerio apostólico. Por eso es que Pablo se considera como un abortivo, como un apóstol dentro de todos los demás, ¿no?, dentro de los 12. Recuerden ustedes que al morir Judas y al entregar al Señor y luego morir, se hace una recepción de un hermano, ¿no es cierto?, un modo de cómo seleccionar de entre los que habían estado con Jesús a alguien para que reemplazara. Por lo tanto, llegaron a ser 12. Ahora, es cierto, eran 12 más Pablo, que lo colocamos dentro de este grupo, serían 13 entonces, ¿no? Pablo defiende su apostolado con este llamado de Dios. Dios me llamó, ¿no? Dios me eligió para que yo fuera un apóstol de Jesucristo. Y Jesucristo certificó, por así de llamarlo, ¿no es cierto?, cuando me alcanza, cuando se me aparece allí camino a Damasco. Y después, él dice, aludiendo a esta triunidad de Dios, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo me llevó hasta el desierto de Arabia, y allí él recibió toda la instrucción. Por eso entonces es que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, enseña que él era un apóstol por la voluntad de Dios. Mire lo que dice el texto, ¿no es cierto? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ya? En otras palabras, no me elegí yo, no me propuse yo, ¿no?, sino que Dios mismo me eligió, lo confirmó la obra, el llamado presencial de Jesús a través de esta visión que él tuvo camino a Damasco, pero lo certifica la obra del Espíritu Santo en la confirmación de llevarlo de un lugar a otro, especialmente a lo que fue su estada en el desierto de Arabia. Por lo tanto, Pablo dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la que hace que él pueda ser llamado apóstol. En otras palabras, estoy donde estoy, hago lo que hago, vivo lo que vivo por la voluntad de Dios. Y eso es algo que es motivante para nosotros hoy día, estimados. Absolutamente es interesante para nosotros hoy día preguntarnos, ¿esa es también nuestra situación? ¿Usted está en la iglesia cumpliendo una tarea por voluntad de Dios? ¿Por qué estoy yo como pastor de esta iglesia? Porque creo firmemente que es la voluntad de Dios. Y usted, en el ministerio en el que está dentro de la iglesia, en el trabajo en el que está, en cualquier área de ella, usted tiene que tener esa convicción. Usted está ahí por la voluntad de Dios. No hay otra razón. Es la voluntad de Dios la que a usted le tiene ahí donde usted está. Entonces, eso debe hacer que su ministerio en la iglesia le haga sentirse una persona dichosa, feliz. La responsabilidad que usted tiene no debe ser una carga en su vida. El ser parte de un ministerio, estar al frente de un ministerio, el estar en el llamado de Dios, en donde usted está sirviendo al Señor, no debiera ser una carga, al contrario, debiera ser la motivación de su felicidad, de estar ahí porque está en la voluntad de Dios. Entonces, usted no puede sentirse frustrado, usted no puede sentirse amargado. ¿Por qué estoy aquí? No, aquí estoy con la certeza de que puedo
y soy un llamado del Señor a este ministerio. Aquí me llamó el Señor y aquí soy feliz realizando esta tarea. Esa es nuestra convicción y ese debe ser también nuestro llamado. Y aquí Pablo menciona a un hermano, al hermano Sóstenes, y aparentemente este era un hermano que Pablo había traído a Cristo, ¿no es cierto? Le había presentado el mensaje del Señor y Pablo lo lleva a la iglesia y se une en este saludo para los hermanos. Luego en el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mírenlo, qué hermoso como Pablo se refiere, ¿no? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados, ¿no? Es decir, esta carta está dirigida a esa iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Él construyó. Es la iglesia que Él edifica. Es la iglesia que Él construye para nosotros, ¿no? Va dirigida esta carta a los santificados en Cristo. Ahora, esta iglesia de Corinto está unida a Jesús. Son una sola con Cristo. Esta iglesia se une a Cristo, ¿no? Quiere decir entonces que un cristiano es hijo de Dios, ha entrado en la familia de Dios, está unido a Cristo, ¿no? Unido a Cristo. Usted, como parte del cuerpo de Cristo, está unido a Él. Entonces, no importa el lugar donde usted viva, no importa. Usted está unido a Cristo. Usted está en Cristo, ¿no? Entonces Pablo llama los santificados, los apartados, ¿no? Esta palabra santificado puede usarse de muchas maneras. Santo se usa para señalar a los apartados y santificados también como la santidad como este proceso en el cual nosotros entramos cuando hemos aceptado a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo en esta experiencia práctica de santificación nos va preparando para nuestro encuentro con Dios, ¿no? Entonces, esta santificación nos da esta posición, nos posiciona en Cristo, nos apartó, como diría a los colosenses cuando estudiamos eso, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado, nos posiciona en Cristo, nos coloca en Cristo, somos de Cristo, ¿no? Le pertenecemos a Él, nos posiciona. Por lo tanto, si usted, aquella persona que ha confiado en Él, ha ocurrido el hecho de la santificación. Él le colocó, le posicionó en Cristo. Y por lo tanto, usted es tan salvo como cualquiera. No importa si ocurrió hace un año, o 10, o 100. Entonces, ahora, obviamente, había algo que llama la atención con la iglesia de Corinto. Y que aún siendo santificados y aún siendo santos, ellos habían sido apartados. Pero no estaban entrando de todo en lo que yo mencionaba recién, en este proceso de santidad. La santidad es este proceso en el que nosotros entramos desde el día que creímos y donde el Señor va quitando de nuestra vida todas aquellas cosas que nos impiden mantener una relación con Dios y que no nos permiten agradar a Dios con nuestros hechos, ¿no? Entonces, Pablo añade y dice, llamados a ser santos, ¿no? Ser santo, que está allí con fuerza para darle fuerza a este verbo, ¿no? Llamado a ser santo. Hemos sido llamados por Dios, ¿no? Entonces, parece ser que los corintios estaban olvidando algunas cosas, ¿no? Entonces, eran llamados a ser santos, claro, pero también con todos en cualquier lugar. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
con todos los que en cualquier lugar, no importa dónde estén, ellos han sido llamados a ser santos. Y esto es algo que realmente, con todos los que en algún lugar, no importa dónde sea, han sido llamados. Esto indica que esta carta, si bien es cierto, tiene como destinatario los hermanos de Corinto, es también una carta que puede alcanzar a muchos otros, como ocurre hoy día con nosotros, porque está dirigida también a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una carta para todos, ¿no? En cualquier lugar. Ahora, luego usa las palabras en el versículo 3, ¿no? Gracia y paz. La gracia tiene que ver con este saludo griego, ¿no es cierto?, que se usa para expresar un motivo de contentamiento. Aquí esta gracia no tiene que ver con el, no tiene que ver con el don gratuito de la salvación, esta gracia, por gracia sois salvos. Y tiene que ver con estas dos palabras, gracia, aparecen en esta secuencia, gracia, que es la palabra para que se saludaban, acostumbraban. Pero la paz corresponde, ¿no? Fíjese cómo hay una combinación aquí del griego charis, ¿no? Y esta palabra shalom, que es una forma ahora de adopción de saludo religioso, y que uno podría incluso señalar, uno podría incluso decir que hay una unión de lo gentil con lo judío para este saludo cristiano ahora, gracia y paz. Somos uno solo. Entonces, Pablo combina estas dos palabras y las eleva a un nivel superior, ¿no? Las eleva a un nivel superior. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Eso ahora significa el amor de Dios en acción. El amor de Dios que pasa por encima nuestra culpa, que pasa por encima nuestro pecado, que pasa por encima nuestras fallas, que pasa por encima nuestros errores, ¿no? Y que por lo tanto nos salva simplemente porque Él así lo quiso. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener paz con Dios. Paz con Dios, el shalom, ¿no? Somos salvos por esa gracia de Dios. Y cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, entonces podemos tener paz. No tan solo paz con Dios, sino también la paz de Dios. Y esa paz de Dios es la que nos va a permitir entonces relacionarnos en una dimensión distinta con aquellos que, como nosotros, aman al Señor. Ahora bien, añade el apóstol Pablo y menciona, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿no? Gracias, dice, doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús. Podemos ser ahora, Pablo diría también, somos justificados y por eso tenemos paz con Dios, ¿no? Y eso llega a nosotros. Gracias doy a mi Dios. Es decir, en Cristo nosotros recibimos estas bendiciones de tener, por ejemplo, una familia extraordinariamente grande, donde quiera que estemos, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, es como la carta donde Pablo dice que Dios en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Eso es para nosotros un lugar de bendición. Estar en Cristo es un lugar en el que somos tremendamente bendecidos. Estar en Él, ¿no? Como dice Pablo a los Efesios. Estamos en Cristo en los lugares celestiales. Aquí el Jesús, el Cristo, ¿no? que es el título, mientras que su nombre es el Jesús es un nombre humano, lo que lo relaciona con el mundo. Entonces, es legalmente, literalmente ungido, ¿no? Es decir, ha sido salvo por quien podía hacerlo, por quien tenía la capacidad de lograrlo, ¿no? Entonces, Pablo nos está diciendo que él, al conocer a Jesús personalmente, ¿no? Cuando lo vio y se encontró con él, su primer contacto
Para Pablo es un sentir de la gracia perdonadora, restauradora de Dios en su vida. Esa gracia que lo capacita para presentarse delante de Dios como alguien que no tiene culpas, como alguien que no tiene pecados, como alguien que no es responsable ahora porque ha llevado su causa Jesús. Jesús lleva su causa y por lo tanto ahora es alguien que se presenta ante Dios así. Ahora, luego el versículo 5 dice, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Esto es lo que Pablo quiere resaltar ahora, lo que dijo en Colosenses, cuando dice, la palabra de Cristo abunde en abundancia, habite en abundancia en ustedes, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos en nuestros corazones, estimados, la presencia de Dios, ¿no? No necesitamos aprendernos toda la Biblia de memoria. Lo que dice es que debemos obedecer la palabra de Dios. No es que nosotros tengamos que aprendernos todo lo que la Biblia nos enseña, aprenderlo de memoria y recitarlo. No. El poder repetir algún texto, algún pasaje de las Escrituras de memoria, no significa necesariamente que lo estamos guardando en nuestro corazón. Si Cristo está en su corazón, usted le está obedeciendo. Por lo tanto, eso es lo que hacemos. Cuando el ser humano se convierta cuando usted permita que Jesús se convierta en el Señor de su vida, obviamente se van a solucionar muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras crisis. ¿Por qué? Porque haremos lo que el Señor quiere. Por eso, precisamente, de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, ¿no? En estos versículos de la primera carta. Luego el versículo 6 y 7 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nada le falta. Es decir, aquí Pablo pone el énfasis en uno de los problemas de la iglesia. Solo con un don. Con un don. Y Pablo, desde el inicio de la carta, les dice que él no quiere que ellos se limiten en practicar un único don, aunque había muchos. Ahora, él quería, obviamente, que todos estos dones se manifestaran en la iglesia. Pero él dice, mientras esperáis la manifestación de Jesucristo, ¿no? Es decir, en tanto que el Señor regresa, en tanto que el Señor viene por nosotros, ustedes manténganse ocupados. Hay un dicho popular por ahí que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando alguien está ocioso, ¿no?, pensará cosas que no debió haber pensado. Cuando alguien está ocioso, hará cosas que no debió hacer. Cuando alguien está ocioso, dirá cosas que no quería decir. Pero cuando nosotros estamos ocupados, ¿no?, cuando nosotros estamos realmente ocupados, entonces todo será distinto. ¿Por qué? Porque entonces podremos trabajar el don que Dios nos ha dado. Cuando usted trabaja en la iglesia el don que Dios le ha dado, usted no tendrá tiempo para pensar si otro está haciendo o no esto o aquello, porque usted estará ocupado en su don, porque usted estará ocupado en su tarea, en hacerlo bien, en saber perfectamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, en hacerlo bien. Entonces, hermanos de Corinto, dice Pablo, ocúpense,
manténganse ocupados, ¿no? Manténganse ocupados trabajando el don que Dios le ha dado. De esa manera, ustedes se mantendrán libres de toda otra cosa. El versículo 8 dice, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles, o sea, irreprochables. Irreprensibles, irreprochables. Esto no quiere decir perfectos o sin falta. Siempre habrá alguien que le encuentre a usted o a mí o a cualquier persona alguna falta. Sino que debemos ser reconocidos, ¿no?, dignos o merecedores del perdón de Dios. Y que no sea al revés, que no debamos ser dignos de merecedores de culpa, que no debamos ser castigados porque lo que estamos haciendo es erróneo, merece castigo. Pablo dice, no, hermanos, mantengámonos ocupados, porque el mantenernos ocupados nos dará aquí una solución, una vida distinta. Entonces dice, para que seáis irreprensibles, mire, en el día de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando el Señor venga, los encuentre irreprensibles. Y por lo tanto, el Señor pueda decirles, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Entonces, ¿estamos preparados para estar en el encuentro con el Señor? A lo mejor, hermanos, nos estamos enredando en situaciones que nos desorientan de nuestro camino hacia el encuentro con el Señor. Nos estamos desorientando en el quehacer, en la tarea, en la función de la iglesia, porque nos enredamos en otras cosas. Mantengámonos ocupados, pero no ocupados simplemente como una acción, sino ocupados con un resultado, con un provecho, ¿no? Con un provecho que agrade a Dios, con un provecho que traiga bendición. Entonces, Pablo está diciéndonos, así presentémonos al Señor, así estemos delante de Él, ¿no? Así pongámonos. De lo contrario, Pablo dice, entonces necesitamos orar a Dios. Necesitamos rogar al Señor. Y luego el texto 9, con el cual vamos a terminar esta parte, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, que la promesa que hizo de unirnos a Cristo es real. Estamos unidos a Cristo. El Señor Jesús nos menciona en el Evangelio de Juan algo también importante en relación a esta unidad con Él. Y Él dice que nosotros somos como la vid y los pámpanos, ¿no? Y que así debemos permanecer. Miren lo que dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo lo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? Como la vid con el pámpano, como la rama con la parra, ahí pegado a ella. Si estamos pegados así, entonces nosotros llevaremos frutos. Y frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios. Fiel es Dios, en el cual nosotros hemos sido injertados, colocados, posicionados.
y ahora desafiados a vivir una vida en santidad. Y como resultado de esta vida en santidad, estaremos ocupados haciendo la voluntad de Dios y llevando adelante el misterio y el ministerio de la predicación del Evangelio a otro. Así es que, amados, el estar en un trabajo, en un quehacer de la iglesia, es el resultado de la presencia del Señor. Y sienta usted que el lugar donde usted está es el lugar que Dios en su soberana voluntad quiso que usted estuviera. ¿Dónde está su desarrollo en la iglesia? ¿Está en un ministerio determinado? Ese es el lugar al cual el Señor le llamó. Pero por otro lado, si usted no lo está, es que entonces tiene que revisar si realmente ha tenido un encuentro con Jesús. Porque quien tiene un encuentro con Jesús está posicionado en Cristo y como resultado tendrá una vida en santidad con la cual procurará agradarle a Él en todo. Y de esa manera entonces llevaremos fruto y podremos vivir agradando a este Señor que nos llamó. La próxima semana continuaremos con el texto 10 en adelante acerca de esta experiencia que Pablo ve, cómo la iglesia está dividida entre ella, una iglesia que está yendo en puntos distintos, hermanos que están yendo de un lado a otro, hermanos que están haciendo las cosas, más bien yo diría por agradarse ellos mismos, pero que eso produce un conflicto, una crisis en medio de la iglesia. Así es que les invito para que la próxima semana nos volvamos a encontrar aquí, en este canal de YouTube, en el que compartimos cada semana el estudio de la palabra del Señor. Recuerde, la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, y quien les habla el pastor José Lisurel, les invitamos cada semana a compartir con nosotros el mensaje de la palabra del Señor. Todos los miércoles a las 20 horas les esperamos y deseamos poder compartir. Si usted tiene alguna consulta, simplemente hágalo a través de nuestra plataforma y allí nosotros podremos responder. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el estudio que hemos tenido hoy día, por tu presencia con nosotros, porque tu gracia nos alcanza cada día. Gracias, gracias Señor, porque hoy tenemos tu paz y ayúdanos a mantenernos ocupados haciendo la tarea que tú nos has demandado. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.